Hola. Os voy a enseñar primero el sitio donde estoy y después contaré algo de la historia. Porque estoy en un sitio, bueno, ya lo veis, un poco peculiar, precioso. Os doy una pista, estoy en el pueblo de Alameda y estoy en el patio mausoleo de José María el Tempranillo. Y ahora explicaré el por qué venimos aquí. Porque el patio es precioso. Y el patio es y aquí podéis ver cómo coincide el modelo de eso. Figura del Tempranillo. Decía, a partir de las 7 de la tarde, las 7 lo tenemos ahí escondido y tenemos todo el patio en sombra. Ahí tenemos muchas luces, tenemos un equipo bastante reducido, pero un equipo grande, ¿no? Es el retrato. Y claro, pero para luchar con esto, Y aquí una cruz que reza Alameda 1833. 24 días de septiembre a la memoria de José María el Tempranillo, rey de Sierra Morena. Además se decía, es curioso, porque se decía que en España manda el rey y en Sierra Morena el Tempranillo. Os cuento ahora la historia ahí fuera, ¿eh? Vamos a salir. Os enseño un azulejo en el que lo que viene reflejado es lo que viene en la partida de defunción. Y os lo voy a enseñar. Ahí. Como igual no lo leí muy bien, os lo leo yo. Aquí en este lugar de Alameda, a 24 días del mes de septiembre de 1833, se dio sepultura con entierro llano y misa de cuerpo presente a José María Hinojosa Cabacho el Tempranillo, natural de la población de Jauja, marido del Jerónima francés, recibió los santos sacramentos y testó el 22 del corriente ante don Jerónimo Orellana a favor de esta iglesia. Bueno, pues ya estamos fuera del patio. Ya aquí con más tranquilidad os cuento un poco, os voy a dar un poco la vuelta a la iglesia para que la veáis a la misma vez que voy hablando, y luego me voy a bajar ahí una rotonda que hay una estatua de José María el Tempranillo. Habéis visto que dentro he enfocado a dos retratos. Hay un retrato que siempre se ve de él, siempre sale él montado a lomo del caballo. Es el más típico de él y es un retrato que se hace posterior a la muerte. El único retrato que os he enseñado es un retrato que Levi le hizo pocos días antes de morir. Es decir, es un retrato que cuando lo hizo él tenía delante a José María. Por cierto, no sé por qué José María cuando se llamaba José en realidad, pero bueno, supongo que se lo pondrían por la época, pero bueno. Yo voy a enseñar un poco la iglesia, que la iglesia también es preciosa, muy antigua, y así os cuento un poco. Y os voy a contar mientras ando por qué hemos venido aquí, a Alameda, a enseñaros la tumba del Tempranillo, y es porque a través de una conversación que tuve hace unos días con Belén Jiménez y el grupo de Acción por el Patrimonio de Torre del Campo, resulta que en el cementerio de Torre del Campo hay una tumba que perteneció a los Botijas. Los Botijas fueron en su momento bandoleros y pertenecieron a la cuadrilla de bandoleros de José María el Tempranillo. En su momento lo indultaron y, como me decía Belén, yo la verdad que conozco muy poco de ellos. Sé dónde está la tumba porque también me la enseñó Tony,
pero conozco muy poquito de ellos. Lo que sí sé es que Miguel López Piquera incluso llegó a ser alcalde de Torre del Campo una vez que fue indultado, y Belén me contaba que habían hecho muchísimas cosas por el pueblo. Hay muchos bandoleros, lo que pasa es que el más grande de todos fue José María el Tempranillo. El Tempranillo, por cierto, el apodo del Tempranillo le viene por la temprana edad a la que él se tiene que retirar al monte, porque apenas con 15 años él estaba enamorado de una chavala, se llama Clara. Él no nace aquí en Alameda, él nace en Jauja, en Córdoba, en una pedanía de Lucena. Él se enamora de una chavala con 15 años, de Clara, y bueno, hay varias versiones, ¿no? Pero yo creo que la que tiene más visos de ser la real es que una persona, un hombre más mayor, intenta propasarse con esta chavala, con Clara, en la fiesta del pueblo, y José María lo mata. José María el Tempranillo saca la navaja y lo apuñala en defensa de Clara. Sabía lo que le esperaba y evidentemente pues cogió un caballo y se echó al monte con la edad de 15 años. Si hay una característica común a todos los bandoleros románticos, es que ninguno llega a cumplir los 30 años. Es muy raro el que llega a cumplir los 30 años, todos mueren a edad muy temprana. Ya os digo que con 15 años se echó a la sierra, se echó al monte. José María, la verdad es que era bastante inteligente y llegó incluso el terreno, ¿no? Quiero hablar un poco de la orografía. Tenemos Sierra Morena, tenemos la Bética, tenemos la Penibética. Entonces, evidentemente, hay una serie de pasos. Uy, que está por la cámara. Ahí. Hay una serie de pasos que son muy fáciles de controlar, porque están muy delimitados. O sea, los pasos que hay son los que hay. Y las diligencias, las carretas, tenían que pasar por esos pasos. Entonces, él llegó a dominar una cantidad de terreno impresionante. Él llegó a dominar prácticamente todo Andalucía. Operó mucho en Sierra Morena, evidentemente, operó mucho en Grazalema. En Grazalema, de hecho, incluso tiene lugar el episodio que yo creo que es el que le encumbra y el que lleva su fama ya a todos los rincones iba a decir de Andalucía, pero no, muchísimo más allá. Él en Grazalema, él tiene, no me acuerdo del nombre de ella, pero bueno, él tiene una novia, no, lo voy a decir así, pero bueno, lo voy a decir así. Él tiene una novia que se echa al monte con él y evidentemente pues fruto de esa relación queda embarazada. Esta es la parroquia de la Inmaculada Concepción, ¿vale? Fruto de esa relación queda embarazada. Le voy a dar la vuelta. Ahí, muchísimo mejor. Y llega un momento en el que, estando en la sierra de Grazalema, porque ella era de allí, empieza a tener pues los dolores del parto. Se retiran a un cortijo abandonado y a través de un chivatazo, los migueletes eran la fuerza que había en aquel momento, la fuerza de seguridad que había en aquel momento. Eran prácticamente mercenarios, porque lo había contratado el rey Fernando VII, el rey Felón. El rey Felón estaba en Bayona, estaba con Napoleón, porque claro, aquí el que estaba era Pepe Botella. No lo he dicho, pero todo esto del bandolerismo tiene una especial significación cuando en 1808 tiene lugar lo que son las guerras de la independencia y tiene lugar la ocupación de la tropa francesa en España. El bandolero ha sido una figura que siempre se le ha representado como alguien que lucha en contra de los franceses. Y bueno, ahí está la figura del bandolero romántico, como digo, que tenía esa característica común, ¿no? Volviendo un poco a la historia del Tempranillo, estaba rodeado por los migueletes, como venía diciendo.
Él saca la pistola. Él siempre llevaba, durante toda su vida, llevó 2 pistolas y su famosa faca. Él sacó la pistola y empezó a disparar también. Lo rodearon, estaban en el cortijo. La mujer llega un momento en el que da a luz. El hijo nace prácticamente medio muerto. Ella muere en el parto, fallece en el parto. Los Migueletes, dada la fama que tenía el Tempranillo, y dado, bueno, pues que tampoco sabían si realmente estaban solos, si habían alguno más de la banda con él, pues no se atrevían tampoco, lo tenían rodeado, pero no se atrevían a entrar. Y llega un momento en el que el Tempranillo se ata a la espalda el cadáver de su, bueno, voy a decir esposa, ya difunta, y se mete en la faja al bebé, al neonato. Coge el caballo y llega incluso a saltar por encima de los Migueletes, que disparan, pero no le dan. Aquí ya vemos la estatua del Tempranillo. Bueno, pues no le dan. Eso es lo que hace que la leyenda, a partir de ese momento, pues se dispare y llegue a todos los rincones de España. Se escriben canciones, se escriben libros, bueno, se escribe absolutamente de todo. Aquí tenéis lo que yo decía antes. El rey mandará en España, pero en la sierra mando yo. Y esa es la foto que os he enseñado antes, que está repartida por todos lados, y es la foto más representativa de él. Bueno, pues José María, en su banda, bueno, la banda, a José María se le van añadiendo diferentes bandoleros. Los más famosos fueron los 7 niños de Écija, que ni eran 7 ni eran niños, pero sí eran de Écija, ¿vale? Eran 7, la verdad es que sí que eran 7, pero conforme iban apresando a uno o iban matando a alguno, se le iban añadiendo gente nueva. Ahí había gente como Juan Palomo, que era el más famoso de todos, porque además era el que llevaba la banda. Estaba el Veneno, estaba el Barberillo, hay una serie de Tragabuche además, te hace mucha gracia. Tragabuche además era banderillero y cantao. Y una tarde, yendo en caballo porque tenía corrida de toro en Ronda, resulta que se cae del caballo, se rompe un brazo y tiene que volver a su casa. Y cuando vuelve a su casa se encuentra a la mujer con otro. Y no tiene más que, evidentemente, se va al monte por eso, porque degüella al que estaba con la mujer, degüella a la mujer, o la tira por la ventana, no recuerdo muy bien cómo era la historia, pero algo así era. Y se echa al monte. Bueno, se une a la banda de los 7 de Écija y después, posteriormente, al Tempranillo. El Tempranillo durante prácticamente toda su vida en la sierra, que la verdad es que estuvo muchísimo tiempo. De hecho, cuando cumple los 27 años, os he dicho antes que se fue a la sierra, se echó al monte con 15, cuando cumple los 27 años y el rey Felón, Fernando VII vuelve a España, le hace una oferta aquí muy cerca de aquí, en la ermita de la Fuensanta. Bueno, no le hace la oferta ahí, ni siquiera tampoco fue el rey, evidentemente fueron gente que hablaban en nombre del rey, hablaron primero con él y cuando él aceptó las condiciones, pues ahí fue cuando tiene lugar el indulto en la ermita de la Fuensanta, muy cerquita de aquí. Pero básicamente lo que le propone es que tanto él como su banda serían indultados si a cambio del indulto le ayudan a limpiar la sierra de Bandolero. Evidentemente, cuando él se reúne con su banda y se lo propone, a unos les parece bien, a otros les parece mal. Por ejemplo, al Veneno o al Barberillo no le parece bien la idea y evidentemente no le hace ninguna gracia perseguir a los que habían sido sus compañeros de correrías, ¿no? Entonces hubo gente que le dijo que sí,
hubo gente que le dijo que no, se unieron a él y evidentemente fueron beneficiados por ese indulto, y hubo otros que no lo fueron. El veneno, por ejemplo, recuerdo que se decía como que había dicho que a él que le dieran muerte en la sierra, que lo prefería así, y a partir de ese momento, pues evidentemente, tanto el Tempranillo como los que se unieron a él pasaron a ser enemigos de los que hasta ese momento habían sido sus compañeros. Aquí vuelvo yo. Y nada, entre los que dijeron que sí, estaban los Botijas, como he comentado antes, naturales de Torre del Campo. Belén me comentó, voy a hacer referencia a ello porque normalmente yo le decía a Belén, bueno, pero es que el bandolero, cuando es bandolero, bueno, primero, es bandolero, que eso no lo he dicho, es bandolero. ¿Por qué se le conoce a alguien como bandolero? Pues muy sencillo, porque aparece en bando. Al aparecer en bando, en Se Busca, no Se Busca famoso, es un bando, al aparecer en bando se convierten en bandoleros. Y hay recompensa por su cabeza, como la del Tempranillo, 20.000 reales, me parece, creo recordar, 20.000 reales vivos o muertos. Bueno, pues como decía, los Botijas se unen a este indulto que ofrece el rey Fernando VII, el rey Felón, y a partir de ese momento pasan a ser migueletes, pasan a ser asalariados por parte del rey, y perseguían a los bandoleros, ayudaron en ese sentido a limpiar la sierra. Una característica común, que también me lo decía Belén, Miguel López Piquera, uno de los Botijas, llegó incluso a ser alcalde de Torre del Campo, y nos decía que no somos conscientes, pero Torre del Campo, o el pueblo en aquel momento, le estaba muy agradecido porque se portaron siempre muy bien con el pueblo. Es una característica común. De hecho, a José María el Tempranillo se le conoce el bandolero bueno, se le llegó a conocer en la época. ¿Por qué? Porque eran generosos con su pueblo. Pero como todo tiene truco. ¿Por qué eran generosos con su pueblo? Porque tenían que ser generosos con su propio pueblo, con el molinero, tenían que ser generosos que le daba la información, tenían que ser generosos con el posadero, que le ofrecía refugio sin delatarlo, tenían que ser generosos con la gente que le rodeaba, porque era la única forma de que no le delatasen. Ten en cuenta que habían puesto precio a su cabeza. Eso significa que, oye, si yo te veo por la calle y encima no me cae muy bien, que digamos, lo estoy llevando a términos modernos, ¿vale? Te veo por la calle, no me cae muy bien y yo sé que dan una recompensa de 20.000 reales por tu cabeza, yo te delato. Se tenía que asegurar que nadie les delatase, y por eso eran tan generosos. O sea, uno de los motivos, evidentemente, por qué eran tan generosos con su gente o con su propio pueblo. Más cosillas que hay una anécdota muy curiosa del Tempranillo, que esa me resultó curiosa en su día cuando la leí. Y es que cuentan, es una leyenda, pero que tiene viso de ser, por lo menos en parte, en realidad. Cuentan que estando en la montaña de Sierra Morena, un día, el Tempranillo se cruza con un arriero que iba con un burro que estaba tan escuálido como el propio arriero. Entonces, claro, imaginaba, pues el hombre iba con su burro, iba a intentar vender unos pellejos de vinagre, que era lo único que tenía, y cuando lo para el Tempranillo le dice: ¿dónde vas con el burro? Que eso da pena verlo. Y el hombre le dice: pues mira, yo soy un pobre arriero, lo único que tengo para darte son unos pellejos de vinagre, ni siquiera tengo dinero, porque hasta que no venda los pellejos de vinagre no tengo dinero para poder dártelo, o sea que no me va a poder quitar nada porque nada tengo. Entonces en ese momento el Tempranillo le dijo, dice: pues mira, al pueblo al que va, es que no me acuerdo ni siquiera del nombre del templo, al templo al que va hay un herrero, y el herrero vende una mula y la vende por 1.500 reales, pero como esto. Entonces cogió una bolsa de dinero con 1.500 reales y se lo da al arriero para que el arriero llegue al herrero y efectivamente le compre la mula que estaba vendiendo por 1.500 reales. Pero le advierte, le dice: hay de ti
como yo me enteré que no ha comprado la mula, o que no ha ido en busca del herrero para que te venda la mula. Bueno, que al final el herrero vende la mula, se queda con los 1.500 reales y esa misma noche van a atracar al herrero. Van a su casa, entran a robarle y el herrero cuenta que le dice, mira, yo no tengo dinero, yo soy un pobre herrero, y los que van a robarle le dicen, bueno, sabemos que hoy ha recibido una bolsa con 1.500 reales y venimos a por ella. Le quitan la bolsa de los 1.500 reales y dice, o cuenta la leyenda, que cuando se están yendo le dicen, saludos de José María el Tempranillo. O sea que fijaros que no era el típico Robin Hood, siempre entre comillas, porque evidentemente Robin Hood nunca existió, pero no era el típico Robin Hood que nosotros tenemos en mente, o que la literatura romántica nos ha hecho creer que siempre robaba a los ricos para darle a los pobres. Había un motivo evidente del por qué le daba dinero a los pobres, aparte, bueno, evidentemente tendría otros motivos, yo digo el motivo práctico, ¿no? Y también sabemos que no solamente robaba a los ricos, también robaba a los pobres. Le robaba al que tenía, porque evidentemente al que no tiene no le puede robar, ¿no? Pero bueno, es verdad que en septiembre, el 24 de septiembre creo, porque no me sé muy bien la fecha, pero creo que lo he visto aquí dentro, es que claro, tengo tantas cosas que contaros que al final los vídeos duran lo que duran. En septiembre, uno de sus bandoleros, que había pertenecido a su banda, el Barberillo, estaba siendo perseguido por el Tempranillo aquí en Alameda, en un cortijo Buenavista, que me acaban de decir que está como unos 2 kilómetros de aquí aproximadamente, y lo tienen cercado, todos los migueletes, incluido el Tempranillo, lo tenían cercado. Nadie se atrevía a entrar al cortijo hasta que, bueno, José María toma la iniciativa, entra al cortijo y el Barberillo le dispara un trabucazo por la espalda. Herido de muerte, lo traen al pueblo más cercano, que era Alameda en ese momento, y termina falleciendo aquí. Por eso está enterrado aquí, pero no en el sitio en el que está. En el sitio en el que está no tiene nada de especial. En aquel tiempo era el cementerio que había, no es que le hayan hecho un mausoleo, eso es muy posterior. Está enterrado aquí porque el cementerio estaba aledaño a la iglesia de la Inmaculada Concepción, como habéis visto, y bueno, en el cementerio que estaba justo al lado, pues lo enterraron, como enterraban a cualquier otro. Y bueno, posteriormente, cuando el cementerio se remodeló, y es donde nosotros hemos estado, que hemos estado en ese patio precioso que hemos sacado al principio, pues ahí quedó su mausoleo y ahí quedó su tumba. Que realmente esté ahí o no sabemos, porque ha habido tantas reformas, pero bueno, ahí está el mausoleo y aquí se le rinde homenaje. Nos acaban de decir del ayuntamiento que han sido súper amables, la verdad, nos han acompañado, nos han abierto la puerta, es una pasada. De hecho, si venía a Alameda, que es una visita que yo os recomiendo, hay muchas más cosas por ver, ¿vale? Hay una terma romana muy chula también, pero sobre todo yo quería sacar el vídeo de hoy del Tempranillo. Bueno, pues sabéis que tenéis que ir al centro temático del campo andaluz, que está nada, 70 metros aquí, un poquito más arriba. Ahí os atienden súper bien, súper amables. Hay una pequeña entrada, pero vamos, es prácticamente un precio simbólico lo que hay que pagar. Vienen, cuentan un poquito de la historia, no tanto como yo he contado, pero cuentan un poquito de la historia del Tempranillo. Os abren la puerta y os enseñan el mausoleo. De hecho, nosotros en el vídeo os daréis cuenta que había aquí alguien, creo que van a hacer alguna especie de documental o algo, porque estaban mirando las luces y demás, y posiblemente pronto tengamos noticia de que se ha rodado un documental, cosa que no me lo pienso perder. Nos han dicho también que en el fin de semana cercano al aniversario de la muerte del Tempranillo, no es que se le haga un homenaje, ¿no? Pues no un homenaje en sí, sino que hay un montón de asociaciones de bandolerismo y le rinden un homenaje, entre comillas, siempre, porque no es un homenaje a él, sino a la figura del bandolero. Y antes se hacía aquí, justo donde yo he estado paseando y dando aquí una vuelta mientras os comentaba. Ahora se hace en una carpa que montan para eso. Hacen una recreación, vienen un montón de asociaciones de bandolerismo de todos los sitios,
y hacen una cosa bastante chula. Y también después hay una serie de charlas, coloquios, un poco más serias, y evidentemente este año no me las pierdo. O sea que es algo también que quiero recomendaros la visita de nuevo, de verdad, a Alameda, un pueblo que está muy cerca de Antequera. Nosotros de hecho venimos de paso, venimos de Málaga y vamos para casa, para Jaén, y no hemos parado porque nos pilla prácticamente de camino. Ahora vamos a comer aquí en una posada que se llama la posada de... no sé si es la posada del bandolero o la posada de José María el Tempranillo, pero ahí yo ya comí una vez, hace como un año así. Se come muy bien, y además es curioso porque dicen que tiene, de hecho lo vamos a ver ahora, dicen que tiene los nombres de las habitaciones, son los nombres de cada uno de los de la banda de José María el Tempranillo, así que voy ahí a ver si los Botija tienen su habitación y que me la enseñen. Nada, nos vemos y espero que os haya gustado. Bueno, pues al final no hemos tenido que ir de Alameda sin comprobar si los Botija tienen su habitación en el Hotel Tempranillo. Hay dos cosas que me están preguntando, dos cosas que no he contado, porque al final siempre pasa lo mismo. En los vídeos tengo un tiempo, no quiero hacerlo demasiado largo para que no sean tan aburridos, y al final quiero contar tantas cosas que me atropello yo solo. Y hay dos cosas que no he contado. Os voy a contar esas dos cosas y dos curiosidades que se me han venido también ahora a la cabeza. La primera que no he contado es que solamente, es un dato curioso, solamente 7 días después de la muerte del Tempranillo fallece Fernando VII, el rey Felón. Esa es la primera. Y la segunda es que me están preguntando qué pasa con ese niño de la leyenda del Tempranillo, que se lo mete en la faja con el cadáver de la madre a la espalda. Pues lo que pasa es que una vez que salta por encima de los migueletes y milagrosamente ningún disparo le dan, no llegan a alcanzarle nunca, estaban en Grazalema porque ella era de allí. Entonces el Tempranillo va, le entrega el cadáver a la familia, le hace entrega del cadáver para que le den sepultura, y también les deja a ese niño que había nacido en muy malas condiciones, estaba prácticamente muerto, se lo entregan y ese niño sale adelante. Fijaros si sale adelante, que meses después el Tempranillo quiere bautizarlo, y hasta qué punto causa tanto impacto esa leyenda del Tempranillo, incluso en la propia autoridad, en los migueletes de la época, que meses después, como venía diciendo, el Tempranillo quiere celebrar el bautizo de ese niño, y ese bautizo se lleva a cabo sin que nadie, ni siquiera nadie de las autoridades, se personen en la iglesia cuando todo el mundo sabía dónde iba a ser ese bautizo, y respetan tanto ese acto y respetan tanto la figura del Tempranillo en ese momento, que nadie impide que se celebre ese bautizo y se lleve a cabo. Y luego otra cosa, dos datos curiosos que tampoco he contado, es que si os dais cuenta, para lo que tenemos ya, para lo que peinamos canas, había una serie en los años 90 en televisión que se llamaba Curro Jiménez, que os sonará, y es que Curro Jiménez en realidad existió, pero todo lo que nosotros veíamos en la serie de Curro Jiménez estaba ambientado en la vida del Tempranillo, aunque Curro Jiménez ya digo que existió, incluso es posterior, y la figura que se tomó, el nombre que se tomó era el de Curro Jiménez. Todo lo que se veía en la serie era el Tempranillo. El Tempranillo siempre lo habían descrito como el buen bandolero, era el bandolero gentil. Cuando atracaba diligencia, que eso tampoco lo he contado, cuando atracaba diligencia y había una mujer dentro de la diligencia, tal y como nosotros lo veíamos en la serie, le ayudaba a bajar a las mujeres abajo y le cogía la sortija o los anillos de la mano, diciéndole: una mano tan bella como la vuestra no necesitan estas joyas, y se la quitaba, pero se la quitaba. Incluso ha llegado, hay crónicas que cuentan que le robaba a la gente, pero cuando le contaban que no tenía nada, que no tenían nada, le dejaba un poquito de dinero, no le robaba todo, para que pudiesen terminar ese viaje, para que pudiesen llegar a buen puerto, ¿no? Y eso me parecía curioso y no le he contado. Y otra cosa también curiosa es lo que termina, porque esto forma parte del bandolerismo romántico, que digo, como bandoleros hay muchísimos, pero ¿qué es lo que termina con los bandoleros? Con los bandoleros terminan principalmente dos factores.
El factor número 1 es la aparición de nuevas tecnologías, como fue en aquel momento el ferrocarril y el telégrafo. El telégrafo facilitó mucho las comunicaciones, pero es que el ferrocarril hizo que ya no fuesen necesarias esas diligencias. No podían atracar el ferrocarril con la misma facilidad con la que atracaban un carruaje. Evidentemente eso hizo que los bandoleros poco a poco vayan desapareciendo, pero sobre todo lo que hizo que los bandoleros desaparecieran es que en el año 1844 el duque de Ahumada creó una institución que se llamó la Guardia Civil, que os sonará, ¿verdad? Pues la Guardia Civil es la que da captura al verdadero Curro Jiménez y es la que termina realmente con el bandolerismo o el bandolerismo romántico que nosotros conocemos a día de hoy. Luego hay otros bandoleros muy famosos como el de Ronda, que era Pasos Largos, o Luis, no me acuerdo, pero había bandoleros en Madrid también. Hubo uno muy famoso, Luis Candela, me acaba de venir el nombre, Luis Candela, que fue famoso, aunque no era un bandolero al uso, él se dedicaba a robarle a mujeres conquistándolas, y todos los de su cuadrilla, él se hacía pasar por un hacendado rico que había venido del Perú y que buscaba esposa. Él llegó a tener incluso más de 200 disfraces, se cuenta, y él hacía creer a toda la sociedad, a la alta sociedad de aquel tiempo, que él era rico y que buscaba esposa, y a todos los de su banda lo integró en diferentes puestos dentro de esa gran mentira. A uno lo hizo el cochero, a otro lo hizo el administrador, a otro lo hizo... En fin, todos tenían su pequeño papel y todos llevaban a cabo ese robo. Como dato curioso lo quería contar. Así que ahora sí que seguimos viaje y ya vamos para casa.